¿Qué tal a todas y a todos? Les doy la bienvenida al diplomado en Psicología Transpersonal y Chamanismo Indoamericano. Esta es nuestra primera reunión de 18 que van a ser de manera asincrónica, es decir, grabadas, más otras reuniones que tendremos a lo largo de la formación de manera present o en directo, ¿no? Nos vamos a reunir para ir integrando, digiriendo, aclarando consultas, preguntas y todo eso. Así es que con todo el corazón y toda la alegría le damos la más cordial bienvenida aquí a la Escuela de Terapeutas, en alianza con el Centro Sabia Terra, a este diplomado maravilloso de Psicología Transpersonal y Chamanismo. Este es el primer curso llamado Introducción al Chamanismo desde una perspectiva histórica, antropológica. Vamos a dar algunos elementos generales para después irnos metiendo poco a poco, lentamente, en los módulos de manera más minuciosa, más rigurosa en cada uno de los tópicos que hemos querido compartir. Primeramente, me presento. Les cuento que dirijo el instituto ya hace 12 años y también tengo otro hijo más que es el Centro Sabia Terra, de las cuales hemos aprendido en distintos ámbitos, ¿no? En el instituto desde lo académico, desde la investigación, desde las distintas escuelas de la psicología, de la psicoterapia, de las terapias más alternativas, complementarias, etcétera. Y también nuestra experiencia clínica, ya hace tanto tiempo trabajando de manera, digamos, sistemática hasta la pandemia, que nos interrumpió el trabajo que teníamos en el Centro Sabia Terra. Hemos atendido muchas personas en ceremonias de plantas, en ceremonias de plantas maestras, ¿no? Acá en Santiago, en la selva, en distintos lugares también de Chile. Nos ha tocado hacer seminarios en la isla de Pascua, en la Patagonia, en la selva amazónica, etc. Durante este seminario vamos a tratar de transmitir un poco de nuestra experiencia y también de la investigación que hemos realizado durante tanto tiempo. Les cuento que me formé hace algunos años como técnico en rehabilitación en drogas. Hice una linda formación en psicopatología psicoanalítica, aprendí mucho. El tema de retomar con el psicoanálisis fue muy gratificante y muy útil para nuestro trabajo también. Tuve también la fortuna de haberme formado en psicoanálisis y psicoterapia relacional. Bueno, y hacer varios cursos, ¿no? Un curso posgrado de medicina tradicional indoamericana en la Facultad de Medicina de la U de Rosario. Vamos a tener un docente también de ahí, un antropólogo re interesante que fue docente, ahora amigo, Diego Viegas, que va a ser el módulo de la investigación de Jacobo Grinberg, ¿no? Este neurofisiólogo controvertido de la UNAM que desapareció por allá por el año 94, que hizo una síntesis contundente en torno a la investigación del chamanismo, los estados ampliados de conciencia y las neurociencias. Bueno, les cuento que he realizado muchas ceremonias de plantas, he trabajado con muchos pacientes en el Centro Sabia Terra, que en algún momento funcionó para trabajar como un centro de atención de adicciones, personas con problemáticas de adicciones, y hoy ya hemos dado un paso a trabajar con distintos tipos de personas, no necesariamente internación de adicciones, sino personas que tienen crisis psicoespirituales, experiencia traumática, ansiedad, depresión, etc. Bueno, esa es una mini presentación. Seguramente nos vamos a ir conociendo durante este curso, ¿no? Y vamos a interactuar más íntimamente en las reuniones que tengamos presenciales. Cuando hablemos de la cosmogonía chamánica, vamos a entender que es de alguna manera un modo de mirar, de entender, que trasciende, ¿no?, a lo inmanente, a lo razonable, a lo filosófico, ¿no?
Vamos a ir llegando de a poco a entender que esta es la mirada, por decirlo en términos míticos o poéticos, la mirada del corazón, ¿no? Es la mirada más profunda desde el ojo del corazón, del ojo del espíritu, y no es precisamente algo, un estudio de lo inmanente, que tiene relación con los principios o las ideas que se fundamentan en lo susceptible al estudio por nosotros mismos, ¿no? Por los entes. También vamos a plantear hipótesis que tampoco es algo trascendente, en el sentido que cuando es trascendente, estos principios, fundamentos se estudian en una naturaleza extrínseca, superior, que excede los límites del ente. Aquí no, no va a ser así, porque nos excede, pero los convoca, ¿no? Nos integra. El chamanismo, por decirlo a grosso modo, no hace una distinción clara en lo concreto entre eso trascendente, invisible, y la materia, ¿no? Es una alquimia perfecta entre espiritualizar la materia y materializar el espíritu permanentemente. Vamos a plantear la hipótesis de que es una mirada trascendental, en el sentido que los fundamentos son absolutamente extrínsecos a lo razonable, ¿no? Al ente total, como diría Heidegger, ¿no? Pero lo vamos a estudiar desde nuestros límites internos, ¿no? Desde el ente en total, desde las ideas, pero siempre vamos a tener ahí sobre la mesa, ¿no? Que estamos hablando de algo que realmente va más allá de lo que podemos abarcar con la mente. El chamanismo definitivamente tiene sus bases en lo trascendental, ¿no? Parte de una premisa de que todo el mundo de la materia está articulado por un mundo espiritual. Entonces, eso es lo que lo distingue de todas las otras formas de conocer. Parte de una base que existe en el mundo de los espíritus. Por eso lo que más se le va a acercar es la psicología transpersonal, que habla, especula sobre los estados espirituales, aunque a veces no precisamente del mundo de los espíritus, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir haciendo puente entre la investigación psicológica, la investigación de las neurociencias, de la sociología, la antropología, y esta mirada en terreno trascendental eh, del chamanismo, ¿no? Entonces, esta cosmogonía, esta forma de ver, eh, es trascendental porque no es inmanente solamente en el sentido de que partimos desde un punto de partida del objeto, que estudia el objeto. Tampoco es trascendente en el sentido de que solo estudiamos eso, el foco eso otro, es lo divino, sino que enfoco una mirada a una cosmogonía trascendental, porque tomamos como punto de partida el sujeto, se dirige, ¿no?, las conclusiones a su propia naturaleza, su finitud, su limitación, la mortalidad, ¿no? Y la hipótesis de la naturaleza de un ser superior que la fundamenta. O sea, todos los chamanismos parten de la idea de que lo que fundamenta todo esto es un creador, ¿no? Hay un creador y una creación, el Huacantanca, el Ometeotl, ¿no?, el Gran Espíritu, etc. Bueno, vamos a esto, yo sé que es un poco complejo, pero de a poco vamos a ir bajando, ¿no? Primeramente, ¿qué es el chamanismo? Vamos a decir que el chamanismo es posiblemente la expresión más antigua de espiritualidad o religiosidad del Homo sapiens. Es decir, desde que se desarrolló nuestro neocórtex, ¿no?, el tercer cerebro, que somos Homo sapiens, el primer modo de organización espiritual le vamos a llamar así, ¿no? La antropología le llama así, el chamanismo. Todos los grupos nómades y seminómades que contaban con un hombre de medicina, que también a su vez era un hombre oráculo, era el encargado de hablar con el otro mundo,
hablar con el mundo invisible, contactarse con el mundo de los espíritus. Estas personas, ¿no?, eran, por decirlo de algún modo, elegidas por las entidades sagradas para asumir este rol de velar por la salud y el bienestar de los prójimos, de su comunidad, ¿no? Por tanto, los signos para identificarlos, por lo general, eran desde el nacimiento. Más adelante vamos a ver que muchos de los curanderos dicen que se nace así, ¿no? Es un regalo, entre comillas, un regalo, ¿no?, porque para algunos les vamos a ver también que es muy duro el asumir la vocación, el rol, está lleno de peligro, de sacrificios. Y estos signos se identifican desde el nacimiento, ¿no?, y se van entrenando en los sueños, con las enfermedades, con la incursión en estados extraordinarios de conciencia, que van a ser las vías a través de las cuales los especialistas, es decir, los chamanes, van a ser convocados para descubrir y asumir este destino, para poner, digamos, a prueba esta fortaleza espiritual y, por supuesto, adquirir el conocimiento, los conocimientos rituales, terapéuticos, etcétera. Por tanto, si lo miramos desde este punto de vista, estas personas se van a ir consolidando poco a poco en ese aprendizaje, ¿no?, en esas pruebas a veces difíciles, ¿no? Se van a ir amasando las habilidades que le van a permitir mantener a raya, por ejemplo, las enfermedades o los infortunios. Vamos a entender que en los estados modificados de conciencia, ¿no?, en los estados extraordinarios o en los sueños, o a través del uso de ingesta de plantas psicotrópicas, estas personas hablaban, ¿no?, dialogaban con estas deidades, divinidades, ¿no?, también con los espíritus de los antepasados, de los ancestros, o de los elementales, de las plantas, ¿no?, de los apus, de las piedras, donde se obtenía información relevante, ¿no?, para diagnosticar, para revisar, ¿no?, para de algún modo adivinar hacia dónde, ¿no?, va la cosa. Es decir, poder ver un poco más allá de lo que ya está acá. Ok. Entonces, vamos a decir que el chamán, ¿no?, es una persona que fue escogida. Dicen en todos los libros de investigación que el chamán fue elegido por un rayo. Tuvo una crisis iniciática y por la gracia divina, por lo alto, fue elegido para esto desde su nacimiento y luego tuvo que trabajar, aceptar la vocación, incluso a veces encontrar maestros que lo ayuden, ¿no?, en el discernimiento, en las pruebas, en las dietas, en los ayunos. Pero estas personas van a ser enseñadas por el mundo invisible más que por una persona, más que por un docente, más que por un maestro, van a ser enseñadas por el mundo invisible. Es decir, en la preparación, a través de distintos modos, ¿no?, prácticas, dietas, rituales, van a entrar en contacto con lo invisible para ser enseñados. ¿Para qué? Para aprender a volar por los planos invisibles, para aprender a maniobrar las a veces difíciles o peligrosas grietas del inframundo, pasando por tormentosas iniciaciones de muerte y renacimiento. Luego de esas tormentosas o difíciles iniciaciones, los chamanes son integrados, de algún modo renacidos, ¿no?, y son capaces de combatir los espíritus de las enfermedades, salvar a su gente, equilibrar a su gente. Lo maravilloso de todo esto es que estas personas, a lo largo de todos los tiempos, vivían también su vida normal, cocinaban, ¿no?, tenían su función, su labor, como cualquier otra. Podían vivir en ambos mundos, ¿no? Entonces, la cosmogonía
por decirlo así, la cosmovisión chamánica parte de la premisa que todos los hechos concretos tienen origen, se fundamentan en un mundo primigenio, trascendental, ¿no? Eterno, que es el mundo invisible. Todo lo que ocurre acá tiene un origen en lo invisible. Entonces los chamanes son quienes encarnan, son la simbología viviente en su cuerpo, ¿no? Encarnan en su vida y representan la verdadera naturaleza de la vida. Vamos a decir que la palabra chamán proviene del Tungus, ¿no? Del lenguaje de los Evenquis, que era un pequeño grupo de cazadores, ¿no? Pastores de reno, que hablaban en la lengua tungusa de Siberia. Y bueno, a los especialistas, en esos pueblos, a los especialistas le empezaron a llamar así, samana, ¿no? El que sabe. Vamos a decir que es una palabra que nosotros elegimos simplemente porque es un vocablo que actualmente es asimilado por la convencionalidad, no porque nos guste precisamente, ¿no? Los curanderos que hemos conocido, algunos ni siquiera conocían la palabra chamán, otros derechamente no les gusta, dice que no tiene nada que ver con eso, en un lenguaje de los europeos. Pero bueno, la antropología es justamente la ciencia que investiga este tipo de modos y prácticas y utiliza esta palabra, chamán, y la toma de su raíz originaria, ¿no? Ahora, hay otro punto interesante que nos gustaría compartir. ¿Cómo es posible, ¿no?, que encontremos en nuestra RAE, en nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua, que cuando uno busca ahí la palabra chamán, eh, tengan dos definiciones? Una dice que es persona que cumple o ejerce la función de médico sin serlo, y la otra es charlatán, ¿no? Una cuestión tremendamente etnocéntrica, cognicéntrica, pensar que lo nuestro es lo más valioso, lo más potente, y bueno, lo otro es derechamente falso, ¿no? Y bueno, y se les pone como sinónimo brujo, mago. Después vamos a ver que esas cosas están claramente delimitadas y no tienen mucha relación, ¿no? Entonces las culturas tradicionales indoamericanas, es decir, ya en nuestros pueblos, que vamos a ver en el capítulo 2, más desde por lo menos 3000 años antes de Cristo en adelante, podríamos decir que se le empezó a conocer ya desde Alaska, ¿no? Desde nuestro hombre medicina, los Sioux, las tribus Dakota, los Lakota, los hombres de medicina, y ya nuestros curanderos andinos, amazónicos, derechamente la palabra maestro curandero. Entonces, simplemente este punto, aclarar de que el concepto chamán lo hemos elegido simplemente porque es un vocablo que es asimilado por la convencionalidad, ¿no? Es un vocablo aceptado por la convencionalidad. Entonces, la palabra chamanismo se emplea en este curso para indicar esta tradición de origen prehistórico, que podríamos decir que es propia de los pueblos mongoloides, y también incluimos a los indios norteamericanos. En China, en el Asia antigua, no solamente en Siberia, sino también en el Tíbet, en la forma de los Bonpo, en Mongolia, en Corea, en Manchuria, la tradición china prebúdica, ¿no?, con su rama taoísta y confuciana, estaba igualmente entroncada con esta familia tradicional. Lo mismo ocurre en Japón, ¿no?, donde esta tradición chamánica origina lo que es el Shinto. Por tanto, todas las doctrinas se caracterizan por
esta mirada, toda esta doctrina antigua, digámoslo así, esta mirada complementaria entre lo sagrado y lo profano, entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, ¿no? En eso que está oculto a la mirada del ojo humano horizontal. Entonces se caracteriza, ¿no?, con cierta parsimonia en esta escatología muy manifestada incluso en el confucianismo, ¿no? Y por sobre todo la función del chamán, ¿no? Por ejemplo, en China la desempeñó Lao Tse, ¿no?, la figura del maestro. Y después el budismo tibetano, que es una herencia del chamanismo original, vamos a ver que lo desarrollaron los lamas, por ejemplo, ¿no?, en el Tíbet. Entonces, vamos a decir que en esta parte de Asia, en Japón, en China, englobamos el origen de estas tradiciones autóctonas. Autóctonas, ¿no? De aquí sale el chamanismo siberiano, el más antiguo. Y también lo que se le conoce como las cuatro razas, que después vamos a ver qué significa eso. Aquí se origina esta raza amarilla, ¿no?, en que esta tradición chamánica es la prolongación directa, y hay que reconocerlo, eh, son como los abuelos de los chamanes actuales. Entonces, la pregunta actual es: ¿cuál es el valor del chamanismo siberiano y americano? Eh, eh, que después vamos a ver que estos, digamos, son los abuelos de los pieles rojas, ¿no? Podríamos decir que son los más primigenios, los más puros, los más antiguos. Por supuesto que no está nunca de más hacer esta pequeña aclaración, ¿no? Que ya estaba en el descriptor del curso, pero bueno, ahora la comentamos un poco. Cuando a mí me preguntan cuando yo convido plantas, si soy chamán, yo digo, uno se gradúa de chamán cuando cura a alguien, pero como dicen algunos maestros por ahí, ojalá que ese alguien sea uno mismo, ¿no? De alguna manera, nosotros no buscamos formar chamanes. Yo me resisto a autodenominarme así. Lo que sí podríamos tratar de traspasar, ¿no?, con este diplomado es que las personas que están girando en torno a estas prácticas o a estos conocimientos, de alguna manera puedan ser el testimonio vivo de la medicina que portan, de la medicina de la que hablan, de la medicina que promocionan o con la que trabajan. No es una cosa difícil, no es una cosa que podríamos decir es fácil, pero la congruencia ante todo sería como uno de los grandes desafíos, ¿no? Uno de los grandes desafíos para los neochamanes. Vamos a ver que hoy los chamanes tienen muy poca preparación, quienes se llaman chamanes tienen muy poca preparación. Entonces, las cosas cambian. Nosotros nos habíamos resistido a hacer este curso online, lo que uno piensa a los 20 ya no lo piensa a los 40. Entonces, una de las cosas que yo quiero transmitir en este curso introductorio es que eh, la curación chamánica histórica, con todos los libros que he revisado, mi propia experiencia, no tiene que ver con lo espectacular, con los fenómenos, ¿no?, con la magia, con los juegos artificiales, sino con el equilibrio. Una de las cosas que encontré en todas las tradiciones que curan, desde Cristo en adelante, el primer curandero y todos los otros curanderos que he conocido, es que la enfermedad es desequilibrio de algo, de alguna relación, de la relación con uno mismo, con nuestras partes internas, de la relación con los demás, de las relaciones internalizadas en nuestra infancia. En los pueblos originales también era la relación con el tejido, la relación con los otros, con la naturaleza, ¿no? Entonces la capacidad de estar en paz
poder ajustar las polaridades, ¿no? Hacer equilibrio, hacer ese juego, poder hacerlo con creatividad, como diría Winnicott, es una de las artes del chamanismo. El poder generar una mirada novedosa siempre ante las cosas, ¿no? Entonces, todos los altares indoamericanos hoy, todos los que he conocido estos 15 años, rezan por el equilibrio del mundo, de las naciones, de la gente, de nuestros pensamientos, de nuestros aires, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Si uno logra autorregularse, puede ayudar a regular a los demás. Si uno logra equilibrarse, puede ayudar a equilibrar a los demás. Si uno no lo ha logrado, puede equilibrarse con otros que sí lo han logrado. Podrá hacerlo con otros. Vamos bien, entonces, hasta acá. Continuamos. Vamos a decir también que en todos los libros de chamanismo dicen que fueron los primeros sacerdotes, doctores, psicólogos, trabajadores sociales, profesores y místicos de la historia, ¿no? Podríamos decir que era una síntesis entre todos estos oficios, aunque no sé si tan místico, ¿no? Eran bien prácticos nuestros taitas. La palabra chamán se empieza a utilizar también para nuestros indios norteamericanos y se empieza a designar por los antropólogos del siglo XX para un gran grupo, para designar a los curanderos, a los hombres y las mujeres en medicina que trabajan del modo ancestral, nativo, tradicional. Pero encontramos que hoy también se va a utilizar el concepto de chamán, van a haber cursos de chamanismo, formación chamánica, fast food, ¿no? Es la cultura New Age, ¿no? La espiritualidad New Age, la espiritualidad más soft, la espiritualidad contemporánea, digámoslo así. Y aquí se utiliza esta palabra para designar a las personas que realizan funciones terapéuticas con formas espiritualidades ancestrales. Por eso encontramos hoy un variopinto grupo de personas que se autodenominan chamanes. Por lo general, yo en los 15 años que he compartido con curanderos antiguos, ninguno de ellos se autodenominaba chamán. Es más, uno me decía, el que verdaderamente es chamán nunca dice que es chamán, ¿no? Entonces, vamos a decir también que en toda la historia, ¿no? Hablando de chamanismo en general, nunca puede existir un chamán sin una sociedad o sin una comunidad que lo rodeen, ¿no? El Yanantin de los andinos, el Metacoya Oyacín de los del norte, para ellos nosotros no existimos aisladamente, existe y existimos en relación, siempre en relación. Somos relación. Por eso el último ramo se llama así, ¿no? Metacoya, Oyasín y psicoanálisis relacional. Las fuentes, las bases del chamanismo nos van a decir mucho, ¿no? Vamos a decir que el chamanismo es el modo más antiguo del psicoanálisis relacional, o si lo miramos desde la otra vereda, que el psicoanálisis relacional le puso nombre a lo que hacían de alguna manera los chamanes, ¿no? Por tanto, también vamos a decir que el chamanismo no es una religión organizada, pero sí, vamos a decir, es una tradición, una forma tradicional de entender la vida. No es una tradición única, hay muchos tipos de chamanismo, ¿no? No es un modo unificado, pero sí hay una ligadura, hay un modo general que todos los taitas, los buenos taitas, todos los modos ancestrales reales tienen
de alguna manera una ligadura en bases generales, ¿no? En códigos. Hay una especie de un código ontológico eh, que trasciende a todos los tipos de chamanismos genuinos. Entonces vamos a decir que el chamanismo no es una religión, ni una tradición única o unificada, sino una forma cultural ancestral ligada a lo trascendente. En la segunda sesión vamos a ver algo de la mesa andina, ¿no? De la medicina tradicional andino-amazónica, que vamos a decir que es la continuación, según la hipótesis del hielo del estrecho de Bering, ¿no? En el norte se empieza a poblar América y vamos a ver también nuestros Sioux, ¿no? Nuestros Lakota, nuestros pueblos del norte, y después nuestros taitas andinos y amazónicos, serían la continuidad de estos primeros antiguos chamanes siberianos, ¿no? Entonces, cuando hablemos de la palabra tradicional, nos vamos a referir a varias cosas, ¿no? Al uso común, al del costumbre, al hábito, ¿no? A la tradición oral, y también a eso que fue transmitido, ¿no? Si bien es cierto, hay ciertos códigos, ciertas leyes escritas en algunas tradiciones, en el chamanismo es muy importante saber que por lo general hay una tradición oral, ¿no? Que se transmite, ¿no? De ahí la etimología, de transmitir, de que se traslada de una persona a otra este saber, ¿no? Y bueno, ahí hay otra definición de este como mini glosario, ¿no? El chamán, fiel a la fonética de Tungus o Tungusa, viene del sánscrito, del samana, de la India védica, y era como se le llamaban estos ascetas, ¿no? Que se iban en búsqueda del conocimiento del mundo invisible para volver a ayudar a su comunidad. Entonces vamos a decir en primera instancia que cuando digamos chamán, nos referimos más o menos al que sabe, ¿no? En general, estamos hablando muy en general hasta ahora. Entonces, ¿por qué quisimos hacer este curso también, aprovechando de comentar? Porque bueno, a veces hemos visto en la escuela, en Salvaterra, que hoy en día, no sé si por la pandemia o por el auge de la espiritualidad, New Age, la gente se ha acercado mucho a las sustancias, todas, ¿no? No solo a las psicodélicas, también al alcohol, a sustancias químicas. Y en el fondo eso nos dice que hay una necesidad, ¿no? Hay un vacío, hay una necesidad de cambio. Que dicho sea de paso, es el principio también de toda la medicina, el cambio, ¿no? La transformación. Todo cambia, a cada momento está todo cambiando. Y quisimos cambiar nuestra forma originaria de pensar que no se podría hacer un curso de chamanismo, en el sentido que tenemos que sumarnos a este cambio, pero no solo al cambio en el modo académico de entregar estas cosas, sino también a generar cambio en la reflexión, ¿no? En torno al uso de sustancias y los acercamientos a las espiritualidades. Si no hacemos este cambio, de alguna manera sembrar un granito de arena e intervenir, ¿no? Os va a ocurrir lo mismo con las plantas medicinales que lo que ocurrió con la alopatía, ¿no? Si seguimos así en esta era de la posmodernidad, vamos a llegar a tomar, así como tomamos una pastilla para un síntoma, vamos a terminar tomando una pastilla de ayahuasca para los síntomas, ¿no? Entonces, tiene que cambiar nuestra forma de relacionarnos con la espiritualidad, tiene que cambiar nuestra forma sesgada, casi robótica, eh, de asumir ciertas cosas que nos dicen la hegemonía, ¿no? Y cuando digo robótica, no estoy tan lejos, ¿no? Sino averigüen en qué está la situación actual en torno al transhumanismo, ¿no? Entonces estamos en una era que por lo menos en lo que el chamanismo respecta, sustanciocéntrica o culturicéntrica. Vemos cómo los grupos de poder también utilizan el indigenismo para sus fines, ¿no? Para sus fines globalistas.
Bueno, entonces vamos a ver que en todas las culturas de todos los tiempos el chamán estuvo prácticamente obligado a frenar las cosas dentro de sí, a equilibrarse, a, a conocer las enfermedades que quería curar, a generar ese espacio de cuidado, de limpieza, ¿no? A generar relaciones sanas. Vamos a ver en la segunda sesión que para los curanderos hay enfermedades que no se pueden curar, ¿no? Hay cosas que no se pueden curar. Por eso también queríamos dejar una sospecha en torno a, a cómo hoy en la búsqueda desenfrenada se nos hace creer que nos podemos curar de cualquier cosa, ¿no? O se busca en investigación científica hacer un superhombre robótico que no se enferme, ¿no? Que sea eterno. Los curanderos no se peleaban con la muerte, se hacían las paces con la muerte. Entendíamos que la muerte era parte de la ruta en la horizontalidad. Tampoco, para ser sincero, se pelea tanto con los demonios. Se entiende que los demonios hacen su trabajo, a cierto punto protegen el conocimiento en el sentido de que trabajan para Dios, ¿no? Para el Gran Espíritu. Entonces hagamos las paces con lo malo, dice los taitas. Tenemos que entenderlo, agradecerlo. Y por supuesto optar por lo verdadero, por lo alto, por lo ético. Entonces ahí, cuando a mí me preguntan por las brujerías, sí, hay brujería, ¿no? Es un tipo de diagnóstico, ¿no? En ciertas épocas antiguas, la brujería se utilizaba en los tiempos de guerra, el ataque, ¿no? Eh, no hay honor ahí en esos momentos. Dentro de la ética de los pueblos tradicionales, eh, se mandaba a veces, ¿no? Un ataque para la defensa. Si bien es cierto, hay espíritus violentos, hay espíritus salvajes, hay espíritus malignos que generan daño, enfermedad e influencia mal, pero también hay personas violentas, salvajes. Entonces hay que saber llevarlos, evitarlos y quien quiera ir más profundo, entender esa relación que hay entre los espíritus buenos, malos, y entender esa relación cuando nos ocurre en nuestra vida. Ok, vamos a continuar. Entonces, ¿a qué se refieren con los chamanes y los chamanismos? Que hay muchos modos antiguos de entender las culturas tradicionales, pero hoy día vamos a hablar de que hay distintos chamanismos. Podríamos decir que hay un chamanismo tradicional, que independiente si son andinos, náhuatl, sioux, amazónicos, hay modos. Hay gente que vive en línea con la vida, con el mundo espiritual, que su vida es un mensaje, que tiene la encarnación, que viven en relación con la naturaleza, con los espíritus, con cierta ética. Y hay otros chamanismos o neochamanismos que son un disfraz, ¿no? Una moda, una incorporación, una imitación, no tan profunda, sino meramente estética o entusiasta de las verdaderas tradiciones. Esto es una idea de un antropólogo español, ¿no? De Josep María Fricla. Vamos a entender también que para el chamanismo, cuando hablemos del chamanismo universal, por decirlo así, nada existe de manera aislada. El entorno no tiene significado sin mí, ni yo sin el entorno. Eso es lo que podríamos ver que hoy hablaban los filósofos Martin Buber o Emmanuel Levinas, o incluso los psicoanalistas de lo que habla Jessica Benjamin, en torno a que no existe el yo sin el tú, y no existe el tú sin el yo. Somos relación, ¿no? Hoy día lo confirman el neuropsicoanálisis y las investigaciones modernas. Crecemos en relación, internalizamos relaciones en nuestra mente, ¿no? Vivimos en relación con nosotros, con nuestras voces internas, con las voces externas, con los espíritus, con los espíritus elementales, con los ángeles, con los espíritus de las plantas. Somos relación, somos un tejido, no existe la mente aislada.
No puedo aislar un órgano, ¿no? Somos una relación enorme, grande, distinta. El corazón no puede vivir solo. El hígado no puede vivir solo. Está en relación. Son distintos, pero se relacionan. Una de las cosas que nos podríamos rescatar de la pandemia, ¿no? Que nos recuerda de que solitos no podemos, sin nosotros tampoco podemos, y de alguna manera nos da la invitación a recordar esta interdependencia que entienden todas las tradiciones chamánicas. Los animales, las plantas, las piedras, el viento, todo está vivo, todo está relacionado. Otra de las cosas bonitas que vamos a encontrar, interesantes, distintas a todas las formas de pensamiento antropocéntricas, digamos, ateas, ¿no? O desacralizadas, es que para las cosmovisiones chamánicas, todo, todo en el mundo material tiene un espíritu, tiene una esencia. Incluso en el capítulo 2 vamos a ver cómo ellos espiritualizaron y culturizaron incluso hasta el agua florida, ¿no? Aquí les voy a mostrar, voy a sacar un poquito la presentación. Aquí está. Esto, ¿no? El agua florida, cuando la toman los curanderos acá, les encantó el olor, ¿no? Los buenos olores protegen, dicen ellos, convocan a los espíritus celestes, a los espíritus que cuidan. Entonces, hay un libro que vamos a revisar donde los curanderos le cantaron y bueno, y llaman al espíritu del perfume, ¿no? Espiritualizaron un perfume, ¿no? Digamos, lo convirtieron en su cultura, lo culturizaron, ¿no? Entonces, aquí vuelvo a la presentación, todo tiene espíritu, ¿no? Yo he visto a curanderos haciendo sanaciones con enjuague bucal, ¿no? Soplando. Eh, entonces, para ellos todo tiene un espíritu, todo tiene una esencia, un alma, un elemental, ¿no? Y bueno, en esta negociación de estas relaciones, estos espíritus también tienen sus necesidades, ¿no? Tienen sus cualidades particulares, tienen sus funciones particulares y por supuesto tienen voluntad. Dicen los curakas que pueden ayudarnos e inspirarnos si son buenos espíritus, o en otros casos, si son caprichosos o son malos, pueden causar enfermedad, daño, locura, incluso la muerte, ¿no? Entonces el chamanismo es un modo práctico y pragmático de espiritualidad, no solo una mística, ¿no? Ese es un punto que puse ahí, que los libros parecen que eran místicos, ¿no? Profesores, terapeutas. Pero yo les doy este punto, ¿no? Agrego este punto, el chamanismo es un modo práctico, concreto, operativo, incluso hoy medible, pragmático, de espiritualidad encarnada, no solo de mística, ¿ya? Entonces, en el sentido de la unidad, de todo está vivo y todo está relacionado, lo invisible, lo invisible, ¿no? Es que somos un tejido caminando, o lo que dice el doctor Jacobo Grinberg, la latice, que vamos a ver en el capítulo 4, el curanderismo, el chamanismo no niega la identidad propia de cada parte de los elementos, el corazón, el cerebro, el hígado, la tierra, el agua, el fuego, el aire, ¿no? Todos participan en esta unidad. Son parte diferenciada de la unidad, es decir, distinguen sin separar y unen sin mezclar. No hay fusión, ¿no? Que a veces también se confunde, ¿no? La indiferenciación. Por eso vamos a sumar al diplomado los aportes de la psicología transpersonal, ¿no? Donde Wilber nos va a hablar de la falacia pretrans, ¿no? Entonces, para ir resumiendo este primer bloque, todo tiene espíritu para la cosmovisión chamánica general. Todo, una piedra, un animal, una planta, ¿no? Y todo podría ayudarnos a destruirnos. Depende de nuestra relación que tengamos. Si yo transgredo un apu,
un cerro, una montaña, transgredo una planta, transgredo algún código, algún lugar, a un espíritu, ese espíritu, que es neutro por naturaleza, nos va a cobrar, ¿no? Nos va a destruir. Si lo utilizamos bien, por las vías correctas, por los modos correctos, ese espíritu nos va a ayudar, ¿no? Se va a hacer un aliado. Todo depende de cómo nos relacionemos, ¿no? Por ejemplo, si yo me relaciono de manera transgresora con el espíritu de una planta, es decir, la consumo sin preparación, por vías incorrectas, de modos incorrectos, en cantidades incorrectas, es muy probable que esa planta me termine destruyendo. Entonces la pregunta es, ¿esta planta es buena o esta planta es mala? Que a veces me dicen, Andrés, ¿la ayahuasca sirve para curar adicciones o no? ¿La marihuana es buena o es mala? Depende el modo de uso, en qué momento, con qué supervisión, en qué cantidades, las vías de ingesta. No es lo mismo fumar marihuana que tomar líquida marihuana durante un tiempo para algún motivo, ¿no? Entonces vamos a todo eso. Por eso el seminario 11 me parece que es la importancia del ritual, ¿no? O la experiencia clínica de algunas sustancias. Entonces aquí está lo que hablamos, lo que comentamos hace un rato. Frigla, este antropólogo español, dice que existe el chamanismo clásico, que es el que hemos estado hablando, o tradicional, o le llamémosle así como un chamanismo universal, que mantiene ciertos códigos tradicionales que trascienden a las diferenciaciones culturales, que es un campo específico, dice, de procedimientos donde se generan profundas experiencias estructurantes que afectan al mundo individual y social, ¿no? Es decir, que generan cambios, transformaciones en las interacciones de la persona consigo misma, con su entorno, con su vida. Generan cambios estructurantes, ¿no? Y por otro lado, en el chamanismo New Age o chamanismo de supermercado, que dicen algunos sociólogos de las religiones que investigan este tipo de cosas, el chamanismo de mercado, ¿no? Eso, del supermercado a la espiritualidad, dicen algunos, ¿no? La New Age, que está basada en creencias, espectáculos, en las cáscaras, ¿no? En la caricatura de estas cosas. Bueno, ¿cómo se accede a ese estado, a ese mundo de los espíritus de los que hemos estado hablando? Se accede a través de rituales, a través de ayunos, a través de dietas de plantas, a través de ciertos ejercicios, ¿no? Vamos a ver distintos modos de acceder a estos estados de manera correcta para acceder al mundo de los espíritus, que no es precisamente como el espiritismo que llama espíritu, ¿no? Con un modo aparentemente tecnológico, sino que es acceder de manera respetuosa por las vías correctas, tradicionales, que han sido enseñadas por los pueblos ancestrales, de manera ritualizada y recuerda pedir ayuda del mundo espiritual. Vamos también a distinguir eso en el seminario del ritual. Entonces vamos a ver que en todos los chamanismos vamos a encontrar, ¿no? Y bueno, también en otras tradiciones espirituales, en todas, y en nuestra experiencia clínica, ¿no? Que fue una sorpresa para mí. Hace 15 años era ateo y haberme encontrado con este tipo de conocimiento, ¿no? Y me llevó a una formulación total de mis principios valóricos y de creencia. En los chamanismos vamos a encontrar que el mundo invisible está habitado. Esta es la premisa fundamental del chamanismo. No podemos hablar de chamanismo si no hablamos del mundo de los espíritus. No puede existir el chamanismo sin el mundo de los espíritus. Por eso podríamos especular que no es llevado a la academia o no es tomado tan en serio por algunos buscadores, porque aceptar
la existencia objetiva del mundo de los espíritus nos hace replantear todo. Dicen las tradiciones, los curanderos que hemos conocido, los libros que hemos leído, nuestra experiencia clínica en rituales de plantas, que la mayoría de estos espíritus tienen organización, tienen voluntad, no son todos buenos y que están organizados, ¿no? Que operan. Uno puede ver cómo operan en un paciente cuando tiene intrusión, a veces por haber realizado rituales inadecuados, invocaciones, pactos, por haber hecho transgresiones, etc. Por lo pronto, vamos a decir que el mundo de los espíritus es el fundamento central del chamanismo, que ese mundo invisible del que se habla está habitado por criaturas. Los platónicos dirían las ideas de Platón, los junguianos dirían los arquetipos, los antropólogos dicen las formas, las matrices dirían los esoteristas. Nosotros le vamos a llamar como lo hacen nuestros taitas, ¿no? Los espíritus, son autónomos, ¿no? No son creaciones de mi cabeza, no son mis demonios interiores, no, tienen autonomía a mi psique, ¿no? Tienen autonomía a lo que yo crea o no. Ok, vamos a pasar al tercer y último bloque de esta primera jornada introductoria. Desde la antropología se habla que siempre y en todas las culturas el ser humano ha buscado modificar su conciencia. Ahora bien, no como un modo de desviación, no como un modo de evasión, sino como un modo de conectarse, ¿no? Con lo vertical, para entender lo que subyace al mundo horizontal, ¿no? Para recibir información de lo alto, para cargar la batería, para estar en la interconectividad inevitable del tejido de la vida, para curarse, para relacionarse, ¿no? Para trascender. Por tanto, cuando hablemos del uso de sustancias, en el capítulo de adicción y espiritualidad, vamos a profundizar en esto, que el fenómeno de la adicción es un fenómeno puramente occidental. No hay registros sistemáticos de encontrar adicción en las culturas tradicionales. Bueno, hoy sí, ¿no? Hoy que ya entró Occidente fuerte, podemos encontrar muchos, incluso curanderos, incluso en pueblos tradicionales, indígenas, mucho alcoholismo, ¿no? Pero antiguamente no. Uno se pregunta cómo los jóvenes antiguamente que pertenecían a los pueblos originarios tenían estas plantas psicotrópicas tan fuertes, pero no eran adictos. Entonces las culturas ancestrales modificaban su conciencia de manera organizada, rigurosa, controlada, con métodos, ¿no? Con modos correctos, con preparación correcta, cantidades correctas, en momentos correctos, con cuidado, con alguien que sepa, ¿no? Y no siempre. Entonces, en la modernidad encontramos que la persona busca también modificar la conciencia como algo intrínseco en el ser humano, pero ya no de una manera tradicional. No hay nadie que nos diga cómo, por tanto lo hacemos de una manera confusa, desacralizada, desorganizada, totalmente inconsciente. O sea, muy distinto. No es lo mismo tomar hoy un San Pedro en el patio de tu casa, ¿no? Sin una preparación que tomarlo de modo tradicional. Pero hoy estamos, como hemos hablado, en la era sustanciocéntrica, ¿no? Que la sustancia es lo importante, ¿no? Sin contemplar las variables que hacen, le dan sentido a todo. Bueno, y otro antecedente histórico dicen los libros de antropología que encontraron hace casi 1.000.000 de años el primer homínido, o sea, uno de los primeros hombres que ya caminaban dos patitas con honguitos congelados, ¿no? Congelados en su traje. Por tanto, dicen ellos que el DMT sería un factor químico de la dieta
protohumana, es decir, del humano más involucionado que hizo o generó el desarrollo del neocórtex, de la autoconciencia, por tanto de la espiritualidad. Es decir, el humano más antiguo, más, digamos, involucionado en relación netamente con su anatomía, en relación al humano actual, habría consumido en su dieta honguitos, ¿no? Hongos que a lo largo de un largo periodo de tiempo permitieron el desarrollo, milenizar el cerebro y que creciera el cerebro y poder generar ciertos niveles de autoconciencia y por tanto la espiritualidad. Ellos plantean que estas sustancias serían incluso la génesis de las religiones, ¿no? También hay mucho antecedente histórico de esto de modificar la conciencia con sustancias, no solo en el chamanismo. Podemos encontrar ya sabido, ¿no?, que los misterios de Leucinos, en Grecia, por allá por 2000 años antes de Cristo, en los ritos de iniciación, en el culto de adoración al dios Demeter y Perséfone, por ejemplo, se tomaba el famoso quiqueón, ¿no?, este vino que mezclaba cebada, poleo, que tenía este hongo, ¿no? Este hongo. Con el, se dice o se piensa que puede ser el LSA, que es como un análogo al LSD actual. Y entraban en estos estados modificados de conciencia, y bueno, en estos estados las personas podían acceder, ¿no?, a dispositivos míticos, poéticos, arquetípicos, y bueno, luego nos escribieron esas cosas tan bellas que leímos en filosofía, en el colegio, o después algunos en la universidad. Entonces, cuando hablemos, o se habla en los libros Antropología del viaje del chamán, es lo que de alguna manera se le conoce a el viaje por el mundo invisible, ¿no?, el acceso al mundo de los espíritus, que a veces se hace a través de sustancias modificadoras de conciencia, en otro caso a través de los sueños. Pero es esa cualidad particular de ingresar al mundo invisible, al mundo arquetípico, al mundo de un no tiempo, para obtener beneficio de manera correcta, ¿no?, de manera correcta. Entonces vamos a decir que el chamán, como para ir haciendo la síntesis de esta primera reunión, fueron los primeros psicoterapeutas, médicos, sacerdotes, artistas. Lo puse con slash, sin separación, porque es bien, bien loco, pero es un poquito todo junto, ¿no? Todas estas cosas. Eran terapeutas, eran consejeros, eran doctores, sacerdotes, la etimología de pontífice, ¿no?, que unidor de mundos, y artistas, ¿no? Artistas. Una cita de Messier Eliade, un gran investigador de estos temas, dice: el chamán es el gran especialista del alma humana que tiene la capacidad de realizar viajes hacia la región de los espíritus y desde allí puede armonizar la realidad, ¿no? Una bella frase de nuestro querido Messier Eliade. Vamos a entender el chamanismo, ya pasando un poco de la historia antigua, ¿no?, de lo que hablamos, de Siberia, de Mongolia, China, los primeros tópicos que vimos en torno al chamanismo en general, como una gran cosmogonía. Vamos a ir ya avanzando en el tiempo, de 40.000 años pasamos a 3.000 años antes de Cristo. Vamos a ir pasando de Asia, por el estrecho de Bering, en el deshielo, a llegar a Alaska, a nuestros primeros pueblos, a los pueblos del norte, ¿no?, donde encontramos, por ejemplo, el Camino Rojo, que es una tradición oral que hasta hoy se conoce y se comparte desde Alaska, camina desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no? Ellos cumplen en esta función mítico-poética del abrazo del águila y el cóndor del norte y el sur. Hoy se dice, yo he conocido personas que pertenecen al Camino Rojo, nuestra ceremonia de San Pedro tiene mucha influencia
en el modo del camino rojo para la ceremonia de San Pedro, ¿no? Donde se le rezan a los 4 elementos, se reza el tabaco, la pipa sagrada, ¿no? Estos taitas me han contado que la ceremonia de la danza del sol dicen que tiene a lo menos 3000 años de antigüedad. Así es que vamos a mostrar ahora unos videitos de la danza del sol, ¿no? Entonces se dice que el camino rojo o el camino del corazón es mucho más antiguo que los pueblos prehispánicos de renombre. Es una tradición que se fundamenta en las enseñanzas y ceremonias que giran en torno a la Madre Tierra, ¿no? Es un modo bien bonito, bien precioso de trabajar, de entender. Ellos se refieren a Dios, algunos autores plantean que el camino rojo es un modo de espiritualidad monoteísta, no politeísta, no que creen en muchos dioses, tampoco profano, sino que monoteísta en el sentido que ellos le hablan a un gran creador, un Kashila, el gran espíritu, Wakantanka, de alguna manera representa el creador o el alma del mundo, el anima mundis, ¿no? Es esa fuerza inmaterial, invisible, que crea, atraviesa y está en todos, omnipresente y omnipotente. Podríamos decir que la fuerza que sostiene y que genera esta tradición que viene desde tiempos inmemoriales. Para ellos, Wakantanka es quien sostiene y que viene desde los pueblos de origen de América. Y estos pueblos sobreviven gracias a sus creencias, a su fe y a sus tradiciones. El Gran Espíritu es quien le dio la vida al Padre Cielo, a la Madre Tierra, a nuestros abuelos, a las montañas, a los elementos. Crea toda la materia, toda la manifestación, ¿no? Todos los elementos que existen en la tridimensionalidad. El aire, como embajador de la mente, el agua, con su ciclo, nuestras emociones. La tierra, nuestro cuerpo, nuestra madre, y el fuego, el espíritu, ¿no? Esos 4 elementos que existen solo acá en la tridimensionalidad. El gran espíritu generó la vida al padre, a la madre, los abuelos, los fallecidos, ¿no? Muchos taitas, a quienes se les reza, que están ahí desde lo invisible, a los ancestros, a todos los antecesores, a las personas sagradas, a quienes han custodiado las memorias ancestrales antiguas, ¿no? Entonces, para ellos, para este modo de conocimiento, es el camino del corazón, y es el hombre medicina, encargado de cuidar y sanar a los suyos, que protege estas verdades, encargado de que se viva de manera justa y del bien común. Nadie es superior o inferior, todos somos necesarios en el círculo sagrado, en el círculo de iguales. Entonces, en el camino del corazón no es una búsqueda para exaltar al hombre por el hombre y para el hombre. No quiere que el hombre se vuelva todopoderoso, ¿no? Cuando se reza el poder o se habla del poder chamánico, sino que el poder que quieren es el poder equilibrar, el poder estar en orden, el poder estar tranquilo, ¿no? Con las fuerzas que alteran el orden. Entonces, por decirlo de algún modo, estas tradiciones sagradas, antiguas, tradicionales, tienen también sus modos de entender, ¿no? Un Kashila o Ukansilae, como se escribe ahí, o el gran creador, no es algo que los nativos
nuestros indios americanos buscaban comprender, sino algo que estaba más allá de la mente humana y solo se vivenciaba así, se buscaba entender o descifrar con la mente como nosotros. La abuela es femenina, la abuela luna, el abuelo sol es masculino. Se hablan también de las cuatro razas, la raza roja, la raza blanca, la raza amarilla, en distintas épocas, en distintos tiempos. Les recomiendo el libro El Alce Negro. Voy a dejar ahí una fotito del libro y del nombre del autor. Y bueno, estos conocimientos hablan de que somos todos diferentes, maravillosamente diferentes, y gracias al gran espíritu que nos hizo diferentes, tal como un telar, como un manto, como un aguayo antiguo, conformamos esta gran, bendita y sagrada unidad. Cuando les hablé delante, ¿no?, de uno de los lindos mitos o mitos fundadores, como lo tiene el cristianismo, como lo tiene la Amazonía, que vamos a ver después, o los chamanismos del Ande, existe en estos pueblos, en el pueblo del norte, la idea de que la pipa sagrada es una herencia recibida por esta mujer, o la mujer búfala blanca, ¿no?, que en tiempos inmemoriales descendió, ¿no?, y se acercó a dos hombres que estaban cazando en ese tiempo, y cuenta el mito que uno de ellos la deseó, ¿no? Es decir, uno se le acercó de manera un poco obscena, malula, y bueno, ella lo mató. Cuenta el mito de la pipa sagrada, que dos lakotas, ¿no?, habían salido a cazar en un monte, y desde lejos, en el instante en que iba saliendo el sol, que una parte del sol, ¿no?, una parte luminosa, blanca, se empezó a dirigir de un modo particular, extraño, pero bello a la vez, en dirección de ellos. Cuando se aproximó lo suficiente, dicen que se dieron cuenta que era una mujer vestida de blanco, con pieles blancas, y que llevaba sobre la espalda un saquito, ¿no?, una especie de mochilita con flecos. eh, y bueno, uno de ellos dos al tiro se exacerbó, dice este mito, y tuvo al tiro deseos impuros, ¿no? Se los comunicó incluso a su compañero, y este le dijo que no, que se calme, ¿no?, que seguramente ella era una mujer sagrada, una mujer huacana. Entonces, pronto, cuando ya la mujer estaba cerquita, y después de sacar su bolsa, pidió al que le tenía como estos deseos medios morbosos, ¿no?, que se le acercara, y cuando estaban ya cerquita, una nube los envolvió a los dos, como que desaparecieron un rato en una cortina de humo, y luego de un ratito que se disipó ese humo, la mujer seguía de pie y este hombre estaba en el suelo, hecho polvo, ¿no?, convertido ya en esqueleto, así rodeado de serpientes. Podríamos decir que lo aniquiló. Entonces la mujer le dice al otro hombre que tome en consideración eso que acaba de presenciar y que vaya a preparar a su pueblo, porque ella quiere hablar con su jefe, ¿no? Entonces, en ese tiempo se le llamaba que era el cuerno hueco de pie, ¿no? Entonces, ella regresa después de un tiempo, cuando ya estaba todo el pueblo reunido. Este joven le dijo a su jefe, le contó lo que pasó, que venía esta mujer y que tenían que prepararse, ¿no? Entonces el jefe, cuerno hueco de pie, se dispuso a recibirla y bueno, mandó a hacer como había pedido la mujer, ¿no? Un
un pregonero bien bonito, le pidió a todos que se pusieran los mejores vestidos y recibieron a esta mujer, ¿no? Dice el mito que todos estaban intrigadísimos y que cuando llega esta mujer, la mujer celeste, celestial, ¿no? Todos se preguntaban qué podría querer, ¿no? Estaban como muy curiosos. Y pronto los jóvenes que la vigilaban llegaron a anunciar que ya iba llegando. Cuando esta mujer se acerca, dicen que entró en el lugar y se dio vuelta en el sentido del movimiento del sol, y luego se detuvo frente al jefe Cuerno Hueco de Pie, tomó la bolsita que tenía en su espalda y le dijo: toma esto y quiérelo, cuídalo por siempre, es lo más sagrado, el Lilian y debes siempre considerarlo como sagrado. Nunca una persona no autorizada o impura podrá verlo. Bueno, el jefe cuando abre esto se encuentra con la pipa sagrada, ¿no? Ella les dice que con la pipa sagrada, en todos los inviernos futuros, sus rezos, su voz, sus anhelos, sus propósitos, van a ser escuchados. El humo del tabaco se los va a llevar hacia Huacantanca, hacia el abuelo, hacia el padre. Entonces, así como surge este mito fundador de la pipa sagrada, eh, y bueno, después de todo esto, ella saca de su bolsita un calumet, que era una piedrecita redonda que pone en el cielo, perdón, que pone esta piedrecita redonda que la puso en el suelo, y dirigiéndose a la pipa, hacia el cielo dice: con esta pipa de misterio van a andar por la tierra. La tierra es tu madre, es su abuela, es sagrada. Cada paso sobre ella debe ser como una plegaria. Y la cazoleta de esta pipa es de piedra roja, es de la madre tierra. Este bisonte joven que está grabado en esta piedra, estaba grabadito ahí, y quien mira al centro representa a los cuadrúpedos, quien vive en vuestra madre tierra. El cañón de la pipa es de madera, y esto representa que todo lo que crece sobre la madre tierra también es sagrado. Estas 12 plumas que cuelgan de donde el cañón penetra en la cazoleta son de Wambi Galesh, y el águila moteada, y representa al águila y a todos los seres alados del aire. Todos estos pueblos y todas las cosas del universo están vinculadas a ti. Que fuman la pipa, todos envían sus voces a Huacantanca, el Gran Espíritu. Cuando reces con esta pipa, vas a rezar por todas las cosas y con todas las cosas. Entonces esta mujer toca entonces con un extremo la pipa, la piedra redonda puesta en el suelo, y dice nuevamente: con esta pipa van a estar unidos a todos sus antepasados, a su abuelo, a su padre, a su abuela, a su madre, al abuelo Huacantanca, al Gran Espíritu, y también, bueno, y ella un poquito más adelante dice que tocando la piedrecita y tocando la pipa, que esta tierra es la madre, donde todos vamos a crecer. Y esta tierra que el Gran Espíritu nos ha dado es roja, y los hombres que viven en ella son rojos, ¿no? Y ahí se inaugura esta nueva raza, ya no los amarillos que hablamos delante, sino que el Gran Espíritu da también un día rojo y un camino rojo. Entonces ella les recuerda que somos vulnerables, no se olviden, cada aurora llega en un momento y al otro momento ya no puede llegar, puede que no llegue más. Nos deja la memoria de que todos los días son sagrados, todo viene del Padre, todo viene de Huacantanca. Por tanto, tenemos que acordarnos siempre que todos los demás seres que están en la tierra son sagrados
y deben ser tratados como tal. Deja el primer código ético de que todos nos tratemos como personas, todos somos sujetos de igual derecho, de igual valor. Por tanto, desde ese momento, la pipa del misterio que está en la Tierra Roja para los hombres rojos va a ser, digamos, el mediador, el símbolo que va a mediar entre los hombres, entre los pieles rojas, entre el hombre americano y el gran espíritu. Bueno, ella también ahí le deja los 7 círculos de los ritos, ¿no? Eh, pero bueno, eso no lo vamos a revisar por ahora, ¿no? Precioso el mito de, de la pipa sagrada. Entonces esto nos lleva a la inauguración, por decirlo así, o a la consagración de los Sioux, ¿no? Cuando escuchamos los cantos Lakota, cuando escuchamos de hablar de los Lakotas, son los Sioux, pero de la rama del Tetón, ¿no? Eh, Alce Negro, nuestro Alce Negro, las otras 3 ramas de los Sioux, propiamente dicho, son los Dakotas, que eran del oeste, ¿no? Los Santis y los Yanton, los Nakotas. Entonces el camino rojo se inaugura así, y va a ser este eje que une el norte con el sur. Es la vía recta para los Sioux, para nuestros pueblos originarios americanos. El norte reflejaba la pureza del águila y el sur la vida del cóndor, ¿no? El camino rojo, entonces, podríamos decir, a los que no conocen tanto, a los que son de más occidentales, que es muy similar a la vía recta y estrecha del cristianismo, ¿no? Los que puedan leer el texto que se relaciona con la vía recta y estrecha, con esa enseñanza, verán que tiene que ver con la línea vertical de la cruz, ¿no? La parte de la conexión del cielo con la tierra, ¿no? Lo trascendente. Incluso más, para la cosmología de los Sioux, el camino negro o azul, que tiene que ver con el brazo horizontal de la cruz, ¿no? O sea, ese trazo que está entre los puntos cardinales este y oeste, es decir, la gente que solo vivía en el camino negro y azul, sin el eje, el camino rojo, ¿no? El camino del espíritu, el camino del norte, del sur, del cielo y la tierra, eran personas que vivían en el error y en la destrucción. El hombre contemporáneo vive solo en el camino azul, pensando que está haciendo el camino rojo. Está falseado, falsificado el camino del corazón. Y dicen, Black Elk, uno de los grandes, el hombre que vive en el camino azul está distraído de lo verdadero y está dominado por los sentidos, por la ilusión, por lo que siente, vive solo para él más que para su pueblo. Bueno, entonces grandes enseñanzas de esta tradición, ¿no? Ya vamos llegando un poco a nuestros indios americanos, ya estamos ubicados en América, no en Siberia, ya estamos hablando de nuestros chamanes, de nuestra gente de medicina, ¿no? Para cerrar este primer capítulo, quisiera mostrarles una frase linda de uno de los grandes chamanes modernos, por decirlo así, un hombre sabio, un hombre de medicina, en el sentido que no solo porque él convidaba la ayahuasca con su modo particular, ¿no? Sino porque un hombre que era medicina, en el sentido de que su corazón, su estudio y su vida le dedicó a unir los mundos, a ser un hombre puente entre culturas, entre la psiquiatría, entre la sociología, entre Oriente, entre los conocimientos antiguos. Nuestro gran Claudio Naranjo, que en este primer capítulo, por supuesto, no quería dejar de lado, sin rendirle un homenaje, al que vamos a llamar que fue el más chamán de los eruditos
y el más erudito de los chamanes, como dijo Luis Beistein, un médico chileno al describirlo. Ahí está don Claudio con la polera del Centro Sabia Terra, en México me parece, poco tiempo antes de morir. Esa polera se la dimos una de las veces que compartimos acá, y quería compartir para finalizar esta primera capacitación, este primer seminario, con una hermosa frase de él. Dice: los chamanes y los sanadores son personas heridas que aprenden a curarse a sí mismas, y al aprender a recuperar la salud, adquieren la capacidad de curar a otros. Es un proceso espontáneo y natural. La vocación de ser chamán es muy parecida a la vocación de enfermarse, pues tiene que ver con la vocación del descontento, de no conformarse con lo que otros se conforman. Un chamán es alguien que siente demasiado sus heridas. Todos nacemos heridos por el impacto de nacer en el mundo. La mayor parte de la gente se adapta, pero el chamán es el extremo contrario. Tiene demasiado contacto con su propia experiencia, y es ese descontento lo que lo lleva a que no le queda otra opción que arreglarse el alma, encontrando en ese camino cosas que otros no encuentran. Bueno, precioso, ¿no? Precioso nuestro Claudio, nuestro querido Claudio, nos recuerda, ¿no? Con su sabiduría, siempre él me aconsejaba, me decía, no te pelees con nada. O él decía que le decía a la gente que cuando le convidaba a la ayahuasca, no te pelees con las cosas que veas, ¿no? Con nada de lo que sientes, no te pelees, relaja al mandón, deja que las cosas pasen, ¿no? Nada de guerras, nada de armas, ¿no? No buscaba devolver brujería, ni nada de eso. Decía que los encuentros con las plantas uno debía resolver, ¿no? Ir haciendo islas de paz. El trabajo con las medicinas sean una especie de oasis de salud, de benevolencia, de virtud, de calma, de conexión, de regulación, de encuentro entre tanta calamidad y confusión. Habían cosas que no nos gustan, ¿no? Pero hay que tocarlas, hay que conocerlas para curar, para sanar. Claudio era un acérrimo defensor contra la guerra de las drogas, ¿no? La guerra no tiene que ser contra las drogas o contra las sustancias. Él apelaba mucho a la idea de que la guerra tenía que ser contra nuestra ignorancia, ¿no? Como decía el Buda, ¿no? Nuestro mayor enemigo es la ignorancia. Entonces, nosotros compartíamos mucho esa idea con Claudio, ¿no? Que uno tomaba la medicina para estar sobrio, eh, no para, por ejemplo, culpar a nuestros actos eh, por lo que tomamos, ¿no? Ay, la embarré porque estaba borracho. Ay, me quedé dormido porque tomé esto, ¿no? No importa lo que tomamos, ¿no? Todo puede ser profano, sagrado, puede ser peligroso, como tomar la ayahuasca para hacer el bien y los brujos la toman para hacer el mal, como tomar un vino sagrado con nuestra familia para disfrutar la vida, para celebrar, o también podemos hacerlo para dañarnos, ¿no? Para tomar en exceso y hacer grandes desastres. Entonces, bueno, ese es el primer capítulo, esta es la inauguración del curso. Yo sé que el nombre chamanismo a muchos no les gusta, a mí tampoco, puede que esté un poquito manoseado en la actualidad. Hay mucha mala información, hay muchos estereotipos en torno al chamanismo y al chamán. Por tanto, quise hacer este diplomado con ese objetivo, ¿no? Para ajustar, desmitificar, precisar algunas cosas en torno a lo que piensa la gente sobre el chamanismo y todo eso. Entonces, en síntesis, como para hacer una síntesis, vamos a decir que el chamanismo en esta primera reunión nos cuenta que es el primer movimiento espiritual, por llamarlo así, el más antiguo, eh, el más antiguo del mundo, el más antiguo modo de comunicar de los pueblos nativos con lo trascendente.
podríamos decir que es el primer modo organizado para comprender la vida, sus equilibrios, sus leyes, sus misterios, ¿no? Segunda parte de hoy vimos que el chamán es la persona del conocimiento, acuérdense de el que sabe, ¿no? Que se inicia a través de una crisis, de una enfermedad, crisis, escisión, ¿no? Una experiencia traumática. Que, bueno, vimos también, nos fuimos después para América del Norte, cuando se empieza a poblar América, vimos que era una religión o un modo de religiosidad monoteísta, se cree que hay un gran creador, el gran espíritu. Díganme ustedes un pensador serio que no haya buscado profundo, que no haya investigado hondo, que no haya encontrado coherencia entre esto y tradiciones de Occidente. Eh, no hay nadie que no se haya metido hondo en el chamanismo o en el cristianismo y que no se haya encontrado con un espíritu verdadero, ¿no? Con el agua de la vida. Entonces el chamanismo es esta palabra que elegimos que está utilizada por la antropología para definir a las culturas más antiguas de la humanidad. Recordamos también que una de las formas de iniciación eh, era por herencia, ¿no? Pero por lo general no, era una gracia providencial, ¿no? Claudio siempre citaba a un rabino de Polonia, que hace 3 siglos decía, todo lo que aprendí, lo aprendí de mi padre, pero él no imitaba a nadie, y yo tampoco, ¿no? Entonces un chamán aprendía por sí mismo, de su inspiración, de su experiencia, pero era elegido por gracia. Eso lo vamos a entrar en profundidad en el seminario 2, ¿ya? El chamanismo indoamericano. Eh, entonces, después vimos algunas definiciones como la de Eliade, ¿no? Que esto el chamán tenía esta habilidad para entrar y salir en los estados estáticos de conciencia, para entrar y salir en el mundo espiritual. Tenía esta, que vamos a entrar después en el seminario de psicopatología, ¿no? Esta diferencia con un enfermo mental, ¿no? Que puede entrar y salir, a veces el enfermo o gente que sufre una patología mental solo entra, pero no puede salir, ¿no? Eh, um, ¿Qué más lo que vimos hoy día? Bueno, vamos a ver también un poco de la raza mestiza prontamente. Somos una raza sobreviviente. De alguna manera vamos a tratar de poner paz, equilibrio en las leyendas negras que hablan de que los chamanes o los indígenas eran solamente malévolos porque sacrificaban gente y niños y eran pedófilos. O la otra leyenda negra de que vinieron los españoles a matar y bueno, la conquista permitió que estemos aquí, hay una raza sobreviviente mestiza que inaugura la tonanza en Guadalupe, ¿no? Entonces vamos a hacer espacio con nuestros ancestros, con todos nuestros ancestros de, de Europa, de aquí de América, es una forma inteligente, muy sagrada y profunda de honrar nuestra vida. Ellos están vivos en nosotros, por tanto nuestros hijos y en lo que quede de vida en el plano físico. Vamos a ver los elementos, formas de preparación para los rituales, ¿no? Porque uno no puede tomar plantas sin preparación, sin purga, a través de los modos correctos, ¿no? Uno no puede meter los dedos a un enchufe de 1000 voltios así como así, hay que prepararse. Uno puede tomar 1, 2, 3 veces y la cuarta uno puede quedar descompaginado, listo con un psiquiátrico. Entonces, esas son las cosas importantes que vamos a ver en este curso. Así es que eso por ahora. Nos despedimos de este primer curso. Me despido cordialmente, lo dejo invitados para la segunda sesión que nos vamos a ver prontamente con el segundo capítulo que es de chamanismo indoamericano. Les recuerdo que vamos a ir coordinando a medida que vaya avanzando el diplomado, las reuniones presenciales, donde vamos a poder interactuar, compartir, hablar de experiencias, ¿no? Así que eso por hoy fue un gustazo.
finalizamos esta primera clase introductoria al chamanismo desde una perspectiva histórica y antropológica. Por supuesto, no es nada de fácil en una hora y media hacerlo, pero creo que avanzamos lo suficiente. Lean los textos que les vamos a adjuntar y a sugerir. Los dejo invitados para la segunda reunión de chamanismo indoamericano. Por ahora, les envío un abrazo. Muchas gracias por su atención, su tiempo, su afecto y ganas de compartir este hermoso viaje, este viaje hacia adentro, hacia arriba, hacia lo alto, hacia lo profundo, de este puente entre la psicología y el chamanismo. Un abrazo a todas y a todos y nos vemos en la próxima reunión.